Muy buenas noches. Gracias por venir esta noche a esta clase de la doctrina de la salvación. En esta noche ya cumplimos con todos los temas y en esta noche vamos a dar un buen resumen del curso completo, el curso de la soteriología. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, damos gracias por tu amor, por tu gracia. Gracias por este gran tema, la gran salvación que tú planeaste desde antes de la creación del mundo y que ejecutaste en Cristo Jesús y nos aplicaste por el Espíritu Santo. Gracias por todo lo que hemos aprendido. Te pedimos que tú nos ayudes a poner en práctica nuestras vidas cotidianas para quedarnos animados por este gran don, tu salvación. Ayúdanos también a poder entenderlo mejor para poder compartir el mensaje con otras personas. Todo esto, Padre nuestro, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Okay, rápidamente voy a darles un resumen de todos los temas. Y aquí están casi. Hay otros que no estamos aquí. Por ejemplo, no puse aquí gracia común, no puse aquí tampoco propiciación, porque en verdad ese tema se discutía más, con más detalle en el curso de Cristología. Y tampoco puse la enseñanza acerca de la ley ni de la conciencia o libertad cristiana. Pero los demás temas o los demás términos que tienen que ver con la gran salvación que tenemos en Cristo Jesús, aquí están. Empezando con el llamado general. Y les prometo que esta pregunta será parte del examen final. Entonces van a tener que alistar todos estos términos en orden, porque el orden es distinto. El orden es también un punto teológico. ¿Cuál es la importancia del orden de estas palabras o de esos eventos? Es un orden lógico. ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante entender que esto sucede antes que esto? ¿Entienden la pregunta? ¿Por qué es importante entender que el nuevo nacimiento precede conversión? Porque ahí implica que Dios es el primero que actúa, que Él hace el llamado. Exactamente. Dios es soberano. Dios planea todo. Planea la creación, permite, en otras palabras, y no discutimos esto, pero en otras palabras, decretó permitir la caída. Entonces fue parte de su plan. Sin causarla, fue decretado. Y también nos escogió antes de la fundación del mundo. Exactamente. Y también planeó antes de la creación y antes de la caída, planeó la gran redención. Y por eso el libro de Apocalipsis habla del Cordero que preexistía la creación. Aquí estamos, ok. Llamado general, es decir, el Evangelio se predica a todas las criaturas. Y como en el caso de Lidia, Cornelio, cae el Espíritu Santo en algunos, ilumina la mente, abre el corazón, toca las pasiones y la persona empieza a amar a Dios. La persona empieza a desearlo a Dios. Empieza a comprender, porque la mente también se toca. Es iluminada por el llamado eficaz. Y la persona nace en todos los aspectos, todas las facetas de su personalidad. Nace. Y también empieza a amar, se toca las emociones y empieza a decidir, yo quiero a mi Dios. Y empieza a obedecerlo. Pero la primera expresión de este toque es la fe. La persona empieza a creer, se arrepiente. Y esa experiencia, después de ser tocado por el Espíritu Santo, se llama conversión. La persona es convertida por Dios. Otra vez, Dios le toca en la mente, le toca en las pasiones,
le toca en el albedrío. Empieza a decidir. Yo quiero a ese Dios. Yo quiero a este Cristo. Yo quiero voluntariamente, porque Dios me ha persuadido, yo quiero obedecerlo. ¿Ok? Y luego, después de ser tocado, empieza a creer y se arrepiente. ¿Y cuál es? ¿Cómo se define el arrepentimiento? También Puede ver. lo definimos integralmente, ¿verdad? El arrepentimiento toca la mente, la persona. La palabra en sí, metanoia, en griego, quiere decir cambiar de pensar, cambiar de cosmovisión, cambiar de opinión, cambiar de perspectiva, cambiar de la percepción de quién es Jesús, cambiar de perspectiva de quién soy yo. Bueno, criatura pecadora. ¿Ok? Y cambiamos mentalmente de lo que en verdad deben de ser las prioridades de la vida. Entonces se toca la mente, pero también en el arrepentimiento se tocan las pasiones, porque la persona siente, lamenta, tiene tristeza. ¿Por qué? Porque pecó. Porque por pecado. También las pasiones en el arrepentimiento desean agradecerle a Dios. Y por eso se toca el albedrío. Y albedrío se libera. Y ahora libremente puede acercarse a Dios. Y puede obedecer. Muy bien. Y por fe la persona empieza a recibir el primer don de la salvación. ¿Cuál es? La justificación. Ahora viene el orden, ¿verdad? Es un orden lógico. Después de creer, se recibe el primer don. ¿Cuál es? Justificación. ¿Cómo se define? ¿Cuál es la definición de justificar? De hacer justo. No es hacer. Declarar. No es hacer. Declarar. Es la posición católica. Ah, Nosotros creemos que la perspectiva bíblica es, Dios no nos hace justos, sino Declarar. nos declara, siendo pecadores, Libres. siendo pecadores, a la vez nos declara inocentes, justos, rectos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Nos da la rectitud de Jesucristo. Ah, Porque Jesucristo bueno. Paga. Entonces, se nos otorga, o se nos Confía. transfiere, o es decir, se nos imputa la rectitud de Jesucristo. Que vivió perfecto, y esa perfección ya es mía. Por creer en Él, se me cubre la justicia de Jesucristo. entonces se puede decir que es un cambio de posición y no de naturaleza. Claro, Sí. muy bien. Y si cuando empezamos a experimentar cambios en la naturaleza, eso se llama Adopción. Santificación. 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 Adopción también es cambiar de posición. Y recibimos muchos privilegios, porque antes éramos esclavos del pecado de Satanás, del mal, y ahora se transfiere. ¿Recuerdan la ilustración de la corte? Algunos no lo entendieron, pero pasamos de la corte para criminales y entramos en esa corte culpables, sentenciados, sucios, y salimos limpios, justificados, Y adoptados. inocentes. Pero antes de eso fuimos comprados en el mercado. El mercado, eso se llama la redención. Entonces, Pablo, en su inteligencia, muy astutamente toma términos de la sociedad, de su alrededor, va a la tienda o al mercado, y en ese mercado ve, observa la venta de esclavos, y él razona, oh, así es. Porque los israelitas eran esclavos en Egipto y vino la gran redención de Dios por la sangre del cordero, oh ya que entiendo, y por
es que es por el hecho de que pasó el ángel de muerte para traer la condenación a los que no estaban cubiertos con la sangre del Cordero. Los demás salieron de Egipto libres. Y nosotros también, cuando Cristo va al mercado y nos encuentra esclavos, ¿a qué? Al pecado. Al pecado, Él nos compra con su propia sangre y nos hace esclavos de Él mismo. Pero entendimos que ser esclavo del amor es una cosa fantástica, ¿verdad? Oh, el amor ahora me domina. Oh, la justicia ahora me domina. ¡Qué libertad! Ahora puedo empezar a ser la persona que Dios deseaba que fuera. Increíble, ¿no? Porque me pone en libertad de ser un ser humano que en verdad ya está dispuesto, listo, preparado, capaz de empezar a vivir como un ser humano hecho a la imagen de Dios, para amar a Dios y también para amar y servir al prójimo. Por fin puedo ser humano, porque Cristo fue al mercado, me compró, soy esclavo de Él es mi amo y mi dueño, y ahora Él poco a poco me está redimiendo, rescatando, poniéndome en libertad día tras día, mientras crezco más y más hacia la imagen de Jesucristo, en el cual fui criado en Adán en el principio. Entonces, Dios quiere que volvamos a ese propósito y a esa imagen. Entonces, con la santificación empezamos a experimentar el cambio, no de posición, sino de naturaleza. Okay. Y eso se llama proceso de crecimiento, proceso de la santificación, proceso de crecer, proceso de madurar. Fuimos hechos en la imagen de Cristo, pero esa imagen fue manchada, dañada, distorsionada. Y ahora Dios está reparando, limpiando, repintando, recreando, reescribiendo, según Efesios 2:10, esa imagen. Y cuando recibimos la adopción ya somos familia, ya tenemos posesión de hijos. Oh, sí. Sí, hay muchos beneficios de ser adoptados. Tenemos el Espíritu Santo que nos Espíritu ayuda. Santo. Ok. Y aquí yo creo que, si no me equivoco, la adopción también toca ambas cosas, posesión y naturaleza. Porque el hijo adoptado empieza a sentirse como hijo. Empieza a tener que, como dijiste, A tener privilegios de hijo, beneficios, adopción de ser, y disposición. disposición de llamar, de amar, de ser, llamar papi, Okay. entender. ¿Cuáles palabras cotidianas o palabras que usamos diariamente se puede aplicar a esa experiencia? Como niños, ¿qué es lo que sentimos? Seguridad. ¿Seguridad? ¿Qué más? Amor. Amor. Confianza. Confianza. Compasión. Exactamente. Nos sentimos amados. Exactamente. Protegidos. Aceptados. ¿Ah? Protegidos. Protegidos. Bendecidos. Bendecidos. Confiamos totalmente en nuestros padres, como si fuéramos 3 años de edad. Entregados. Entregados, dependientes. Entregados a nuestros padres, a nuestro Padre Celestial. Muy bien, y dijimos pastoralmente hablando, si tú experimentaste eso con tu Padre humano magnífico, si no, está bien, porque puedes ir al Padre y experimentarlo. Puedes ir al Padre y sentirse aceptado, amado, bendecido, entregado, con cariño, con amor, hacia ese Padre, siendo protegido, siendo aceptado, siendo amado, justificado, privilegiado. Puedes sentir todo eso pasando tiempo con tu Padre Celestial. Muy bien, pasamos de la adopción y seguimos con la santificación. ¿Y cuáles son los medios de la santificación? La palabra de Dios y el Espíritu Santo que la aplica. No hay más ánimo, no hay más empuje, más empeño
que se recibe del cuerpo de Cristo, de los demás hermanos y hermanas. Cuando vemos a otro hermano o hermana viviendo para Cristo, haciendo buenas obras o hablando con palabras bellas, nosotros sentimos también motivados a ser iguales. Y eso es el beneficio, el plan de este medio que se llama el cuerpo de Cristo. Y es de gran beneficio, ¿verdad? De usar nuestros dones con humildad, usarlos para el beneficio, para la edificación de qué, de quienes, de los demás, y no para vangloriarse. Y si servimos usando los dones de ayuda, de administración, de liderazgo, de comunicación, de hablar, de profetizar, que es predicar, entonces usamos estos dones para edificar el cuerpo de Cristo, para que siga creciendo hacia la imagen de Cristo. Y nos animamos nada por palabras de ánimo, por orar el uno por el otro. Todo esto es de gran beneficio para el individuo en el cuerpo de Cristo. Muy bien, preguntas de este orden. Entonces voy a preguntarles en el examen, por favor, dame una lista de 8 temas que me hacen entender que tú entiendes el orden de la salvación. Y sería buenísimo darme una definición muy breve de cada tema, de una frase nada más, no de un párrafo, una frase, porque voy a hacerles otra pregunta en el cual puedes exhibirme que sabes mucho más. Vamos a ir a pregunta número 1. Dice, número 1, memorice las respuestas a las preguntas 33 al 36 del Catecismo Menor. Bueno, aquí están. Es que les amo tanto que aquí comparto con ustedes esa definición del catecismo. ¿Ok? Entonces, en esta guía, aquí tenemos pregunta 34. ¿Quieres leerlo, por favor? ¿Qué es la adopción? ¿Y la respuesta? Respuesta. La adopción es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual somos recibidos en el mundo. Y tenemos derecho a todos los privilegios de los hijos de Dios. ¿Y saben qué? Yo quiero esa respuesta palabra por palabra. Eso es lo que quiere decir memorizar. ¿Ok? Yo quiero esa respuesta exactamente como está escrita aquí en la hoja. ¿Ok? En el examen. Muy bien. Y aquí arriba, número 5. ¿Quieres, por favor, Marcelo, número 5 en la hoja? Cuando se refiere que somos recibidos al número. En el número, sí. ¿Cuál es su explicación exacta, literal? Wow. El libro de Apocalipsis habla de un número increíble, un número de los elegidos que nadie puede contar. Adentro de ese número. Entonces, aquí hay un llamado general, pero también Dios, así como el caso de Lidia, en el caso de Abraham, en el caso del apóstol Pablo, en el caso de Cornelio, Dios, yo digo, con cierta agresividad, fue a esa persona y esa persona despertó y resucitó y creyó en Dios, en Jesucristo. Ese número de personas tocadas así fuertemente por lo que se llama, aquí están, por lo que se llama nuevo nacimiento, por lo que se llama iluminación del Espíritu Santo, resurrección, conversión, porque la persona se toca y empieza a reorientarse por completo, creyendo en Cristo, arrepintiéndose de sus pecados. Ese número. Ese es el número. Ese número de personas así tocadas. ¿Ok? Ok, y también 35. Marcelo, por favor. ¿Qué es la santificación?
Ujú. La santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piamente. Ok. Yo quiero también esa definición, así como está escrita. Y hay que dividir la definición en partes, ¿verdad? Por supuesto que sí, la santificación es una obra de Dios, ¿no? Es una obra del Espíritu Santo que mora en nosotros y que actúa en nosotros, que obra en nosotros. Dame un texto, por favor, que nos enseñe eso. Filipenses, ¿no? Ok, Filipenses 1:6, ¿qué dice? El que comenzó la buena obra de ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesucristo sí viene en el futuro, pero hasta ese día Dios estará obrando, santificándonos. Entonces la primera parte de la definición tiene que ver con la obra santificadora de Dios. Es decir, la santificación es aquella obra de la libre gracia. Entonces, nadie tiene que motivarle a Dios a hacer esto. Dios lo hace libremente. Nos ama tanto que actúa en nosotros. Nos ama tanto que obra madurándonos, cambiándonos, transformándonos. Dios lo hace. Entonces, la definición dice: aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos. Bueno, es un proceso. Reestablecidos a la imagen de Dios, puestos en capacidad de morir. Y el apóstol Pablo es el que usa estas frases para referirse a la santificación. En la santificación nosotros morimos, es decir, tenemos menos que ver con el pecado. Y positivamente, no es que nada más morimos, pero más y más vivimos. ¿Cómo? Dice piamente. Podrías usar otra palabra. Piamente quiere decir en la santidad o hacia la imagen de Cristo o conformándonos a la justicia o rectitud de Cristo. Pero ves, para mí es una gran ayuda entender que todo esto es lógico. Empieza con la obra de Dios y la obra de Dios nos restablece, nos hace crecer hacia la imagen y en ese proceso nosotros morimos más y más al pecado y vivimos más y más hacia la justicia de Dios. Entonces Pablo usa esta terminología: morirá, vivirá. Morir al pecado, vivir a la justicia de Jesucristo. Morirá y vivirá. ¿Ok? Esta definición del grupo de Westminster, los teólogos, estudiando varios textos bíblicos, nos dieron este resumen de lo que es la santificación. Muy bien, los beneficios. También les voy a hacer esta pregunta: ¿cuáles son los beneficios en esta vida que acompañan la justificación, la adopción y la santificación? Bueno, respuesta: los beneficios en esta vida acompañan a la justicia, la adopción, la santificación, o que se derivan de ellas, son la seguridad del amor de Dios. ¿Qué es eso? Que siempre nos ama. Siempre nos ama y no va a dejar de amarnos. Exactamente, y nunca nos va a abandonar, nunca va a dejar de amarnos. Es imposible que seamos separados del amor de Dios. Entonces es uno de los beneficios de la justificación, la adopción y la santificación. Esos beneficios se derivan de esos dones de la gracia. Y luego, la tranquilidad de conciencia. Es otro don. ¿Qué don, no? Es un don precioso. Todo el mundo, si quiere admitirlo o no, tiene ese complejo de culpa.
y es un complejo destructivo, es un complejo que desanima mucho. Y si los pastores tratamos de motivar al pueblo de Dios por culpa, desastre. No, la culpa no anima, mata, desanima. Y a veces me preguntan, ¿por qué no hablas más de la parte negativa? Bueno, tenemos que predicar también la parte negativa, porque aprendimos cuando estudiamos perseverancia, que en parte Dios nos motiva a seguir creciendo en la fe por las advertencias de no hacerlo. Entonces, está bien, pero si se predica eso exclusivamente, no. ¿Cuáles son los dones? Tranquilidad de conciencia. Atención. Paz. Ok, paz, Romanos 5, la paz. La paz. Pero el primer don, cuando creemos en Cristo, somos Perdonados. perdonados, No somos culpables. pero los dones principales, justicia o rectitud, perdón, Espíritu Santo. ¿Ok? Recibimos esos dones cuando Dios nos justifica. Y los privilegios, beneficios, son amor permanente, tranquilidad de conciencia, el gozo en el Espíritu Santo y crecimiento. Crecimiento. Dios nos hace crecer en gracia. Y por Él perseveramos hasta el fin. Por favor, pase un buen rato estudiando esas 4 definiciones y en el examen trata de escribir palabra por palabra estas definiciones. O por lo menos concepto por concepto. Si fuera yo aprendería por concepto, frase por frase. ¿Cuál es ese concepto? Obra de Dios, ¿ok? ¿Qué está haciendo Dios en esta obra de salvación? Está haciendo morir al pecado y vivir a la justicia. Entiendo. Okay. Entonces hay que dividir la definición en partes lógicas. Y, no me odien por favor, pero número 3, memorice los 10 mandamientos. Es que hablamos mucho de la ley de Dios. Pero ¿quién conoce la ley de Dios? ¿Hay alguien aquí que puede rezar los 10 ahora? ¿En orden? Los 10. Bueno, por lo menos los 4. ¿Cuáles son? Yo prediqué ayer eso. Sí, Por eso. No, Sí. Hubo predicación acerca de la ley ayer, pero ¿alguien conoce la ley? Yo prediqué, entonces Sí. ellos tienen que responder, si no, no estamos sí. No, hiciste tu parte, ¿verdad? Es que no tienes que obedecer por tu No, Número 1, no tendrás ojos de ojos. Número 1. No amar al prójimo como a ti mismo. Ok. Número 2. Ok. Honrar a tu madre y tu padre. Número 5. Amar al prójimo como a ti mismo. Ok, es un resumen de los 6 a 10. Día de Pero no es uno de los 10, es un resumen de 6 a 10. ¿Qué más? No dirás el nombre de Dios en vano. Ok, número 3. 3. Número 3. Pero el día de descanso no hemos dicho, número 4. Sí, número 4. Número 4. 4. No robar a sus vecinos no robar. y no sacar la esposa o esposo de tu Ok, no cometerás No cometerás adulterio. adulterio. Wow, ok. Ok, No ya matarás. mencionamos eso. Y nos hace falta, ¿verdad? Uno. Falso testimonio. Claro, falso testimonio. Y número 10, no codiciarás. Ok. Por favor, les di el texto, Éxodo 20. En verdad es la ley, la letra mata, pero ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo escribe la ley en el corazón? ¿Qué es el cambio? Nos hace amar, podemos seguir. Nos da- Queremos hacerlo Exacto, por gratitud sí, y para honrar a Dios, como Para la él gloria dijo, de Dios. exacto. para la gloria de Dios. Exactamente. Entonces nos cambia la disposición y también la actitud hacia la ley. Y es más, por instinto quisiéramos obedecer a Dios y amar al prójimo, y la ley nos sirve como guía, y me gusta la palabra ilustración. La ley nos ilustra. Entonces,
¿Cómo se ve el amor? La ley nos lo ilustra. Son ejemplos. Bueno, el amor no comete adulterio. Es una ilustración de lo que es el amor, es lo que es la fidelidad. El amor no comete adulterio. El amor no destruye la reputación del hermano ni del vecino. Es una ilustración de cómo amar. El amor, como dijiste, siempre busca el bien más alto del vecino. ¿Cuál es el bien más alto? Bueno, la ley me sirve como guía e ilustración de su bien más alto. ¿Ok? Entonces, el amor, Cristo vive en mí. Y el apóstol Pablo dijo en Gálatas que no hay nada que tiene valor excepto la fe obrando en amor. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el amor? Bueno, Jesucristo, morando en mí, produce en mi amor. Pablo dice que en Romanos 5, versículo 5, que el Espíritu Santo derrama el amor en mi corazón. Y yo quiero amar, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuál es la guía? ¿Dónde están las ilustraciones? La ley. La ley me guía. Es que leyendo la ley para ser salvo, jamás. Leyendo la ley para que la ley me haga amar, tampoco. Es mi guía. Es mi ilustración. Pero está escrita en mi corazón y yo deseo amar y la ley me instruye cómo amar. ¿Ok? Y por supuesto que sí hay que obedecer la ley. Si una persona no obedece, Juan dice que no está amando. Porque es la guía, es la estructura, es la definición. Son las actividades del amor. Pero el amor es otra cosa. El amor es sobrenatural. El amor viene de Dios. El amor existe porque el Padre y el Hijo moran en nosotros. Y ellos aman a través de nosotros. Y nosotros colaboramos, cooperamos con Dios amando a través de nosotros. Y estudiamos la ley como guía y como ilustración. Ok. ¿Qué más? ¿Cuáles son las evidencias para la seguridad? Definitivamente van a recibir esta pregunta número 4 en el examen final. ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cómo puedo yo saber con certeza que soy hijo de Dios? ¿Cuáles son las evidencias? La evidencia que el Espíritu nos testifica de que somos hijos de Dios. Okay. ¿Y esa evidencia es interna o externa? Interna. Interna. ¿Pero hay evidencias externas? Sí. ¿Cuáles son? Las buenas obras. Las buenas obras. Otra vez el amor. El amor y la obediencia, que dice Juan, es la misma cosa. Obedecemos para amar y sabes lo que es amar por obedecer las leyes. Entonces, el uno define el otro y van juntos. ¿Qué más? No hemos hablado de la cosa principal. ¿Cómo sé yo que soy hijo de mi Padre Celestial? No sé si es parte de las obras, pero lo veo como un poco separado. Es el deseo, las inclinaciones. Yo creo que es parte de la evidencia interna, Okay. lo que produce el Espíritu Santo. Okay. Que cuando siento ese deseo es evidencia interna. Y eso también me convence que soy hijo cuando me observo con ese deseo. Y eso de amar al cuerpo de Cristo sería también dentro de obras, o eso sería separado. No, es número 3. El número 3. El amor es la evidencia principal. ¿Qué dijo Cristo en Juan 13? El mundo sabrá que somos discípulos Si se aman unos si a nos otros. amamos los unos a los otros. Entonces, si no hay amor, no hay evidencia. En otras palabras, Jesús está dándole permiso al mundo juzgarnos. Ustedes no se aman. No son de Dios ustedes. Pero si nos ven amándonos, van a concurrir. Wow, una cosa sobrenatural está ocurriendo ahí.
y se atraen. Y el mundo va a saber, dice Cristo, que somos discípulos de Cristo si nos amamos. Evidencia externa, todo es parte del número 3. Pedro está hablando de número 2, la parte interna. El Espíritu Santo persuadiéndome que soy hijo, convenciéndome, diciéndome, dice Pablo, que soy hijo de Dios, o dando testimonio, diciéndome que soy hijo de Dios. Es una convicción interna, una convicción de que la verdad es verdad. Pero por favor vamos a volver a número 1. ¿Cuál es número 1? Sobre todo la base de mi salvación, yo pongo 2 pies sobre La obra salvadora de Jesucristo. la obra salvadora de Jesucristo y la promesa que Dios nos ha dado a salvarnos en Cristo. Mi seguridad se basa sobre la promesa, la firme promesa de la palabra de Dios, el cual dijo David: si crees en Cristo mi hijo, serás salvo. Oh, ok. Si David recibes a mi hijo, tendrás el privilegio de llamarte hijo mío. Juan 1:12. Juan capítulo 5 de la primera carta, versículo 12. El que tiene al hijo, tiene La vida. la vida. El que no tiene al hijo, No tiene la vida. no tiene la vida. Entonces, en otras palabras, en los momentos de inseguridad, en los momentos de duda, si voy a mis obras, quizás voy a desanimarme más. Si voy a las evidencias internas, viviendo en el desierto espiritual, me voy a desanimar. Aquí era la... Y entonces, ¿a dónde voy? Yo voy a la promesa. Voy a la promesa y medito en la promesa. La promesa que se encuentra en Juan 3:16, que dice: De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. David, ¿tú crees en el Hijo? Pues sí. ¿Qué tengo? Vida eterna. Vida eterna. Y esto se basa sobre, no sobre mis obras, ni sobre mis sentimientos, sobre la roca de la palabra, la promesa de Dios. Y me gusta la manera en que lo expresa en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 13. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior a quien jurar, juró por sí mismo. ¿Quién está jurando? Dios. Por sí mismo. Y normalmente juramos a una autoridad más alta, ¿verdad? En No este hay. caso, Dios se juró a Sí mismo. la más alta, a sí mismo. Y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia, en referencia a Jesucristo. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido, promesa. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Promesa, juramento. Lo hizo así para que, mediante la promesa, Pedro, te salvo por mi hijo, te lo prometo, promesa y juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Oh, wow, ya tengo más confianza. Promesa, juramento, Dios no puede mentir. Tengamos que un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. En otras palabras, promesa y juramento. Promesa: voy a bendecir a todo el mundo a través de la descendencia, la cual es Jesucristo. Y si crees en Cristo, te prometo que te justificaré, te salvaré. Promesa. El juramento:
¿Y qué fue la ceremonia de juramento de Dios después de hacer esa promesa? Sacrificio. Sacrificio de un animal repartido en partes, sangrando. Y la ceremonia requirió que ambos partidos, ambas personas, participando en el juramento, en el contrato, caminaran entre las partes sangrando. ¿Pero quién caminó? Dios mismo. Solo Dios. Solo Dios. Toda la carga, toda la responsabilidad de mi salvación cayó ¿en quién? Jesucristo. En Jesucristo. En Dios mismo, en su promesa, su juramento y en sus actos de cumplir lo que había prometido y al cual él había jurado. Y Dios caminando en esa ceremonia de juramento entre las partes sangrando, es decir, que mis propias maldiciones caigan en mí, así como este animal muerto, si no cumplo con mi promesa. O sea, yo voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Y la única cosa que tienes que hacer, Pedro, es Creer. ¿Creer qué? ¿O creer a qué? Jesucristo. Creer a Dios. Creer que Dios no miente. Cuando dice en capítulo 15, versículo 6, dice, Abraham creyó a Dios y su fe Fue contada con justicia. justicia. Es igual con nosotros, igualito. Si nosotros confiamos por fe en esa promesa que Dios nos hizo a salvarnos por medio de ese sacrificio sangrando, Jesucristo. Si nosotros tenemos una gotita de fe, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el don? Justificación. La justificación, la salvación. La salvación. Entonces, hermanos, estoy enfatizando esto porque si tenemos dudas, y todos tenemos dudas, yo también tengo mis dudas, tengo mis momentos de desánimo, y cuando mis evidencias no me sirven porque son tan pocas, las internas y las externas, ¿a dónde voy? Voy a Dios, voy a la promesa. Dios, tú me prometiste salvarme por Cristo. Dios, tú me nombraste antes de la creación del mundo. Dios, tú me tocaste. Dios, tú me diste don de fe. Dios, yo te creo. Yo creo en tu promesa. Yo creo en tu palabra. Si tú me prometes salvarme por Cristo, yo te creo. Entonces mi salvación se basa únicamente sobre la obra de Cristo y la promesa que Dios hizo. Ahora entiendo por qué los patriarcas oraban. Tú le prometiste a Abraham, a Isaac, a Jacob. En momentos de desánimo, Se acordaban de la palabra. exacto, en momentos de peligro, en momentos de inseguridad, en momentos de riesgo a desaparecer por los enemigos, por el militar de su enemigo, siempre acordar, promesa, Dios prometiste. Dijeron en sus oraciones, Dios, tú prometiste a Abraham, a Isaac, a Jacob, y ahora a mí. Entonces, yo confío en ti, que tú siempre has cumplido y que te vas a seguir cumpliendo con tu promesa a salvarme en Cristo y a rescatarme y a ser mi Dios personal y a darme todos estos beneficios que resultan de la justificación, de la adopción y de la santificación. Porque Dios, tú me prometiste. La promesa, evidencia interna, el Espíritu Santo convenciéndome de que la promesa es verdad. Y número 3, la evidencia externa, obediencia y amor, que es la misma cosa. Ok. Número 5. Quizás te voy a hacer esta pregunta.
¿Cuál es la relación entre la obra de Dios y la responsabilidad del creyente en Cristo en cuanto a la santificación? Y ahí necesitas un texto claro. ¿Hay relación entre lo que Dios hace para santificarme y en lo que yo hago? ¿Yo tengo que hacer algo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Santifícame en tu palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Meditar en su Leer la palabra. Biblia. Tengo que ir a la palabra, tengo que morar en la palabra. Y en la oración y en la comunión. Y tengo que obedecer por fe. Tengo que tratar de obedecer esos mandamientos por fe.